La inflación es como el alcoholismo. En ambos casos, cuando se imprime mucho dinero o se empieza a ingerir alcohol, los buenos efectos ocurren al principio y los efectos malos solo ocurren un tiempo después. Es por eso que en ambos casos siempre está la tentación de sajorear al principio, bebiendo mucho o imprimiendo demasiado dinero. Esta es una frase de Milton Friedman a cuenta de la inflación y creo que es muy relevante por el momento que estamos viviendo. Hoy tenemos un podcast y vídeo relativo a la inflación, sus causas y las medidas que se están tomando para afrontarla. Estás escuchando Value for All. Winter is coming, amigos. Se acerca el invierno. Este es el nombre de esta serie de podcast dentro del proyecto Value for All. En ella hablaremos de cuáles son los drivers, las condiciones que se están dando actualmente que nos hacen pensar que podemos estar encaminándonos hacia una gran crisis económica. La crisis económica de nuestra generación. Empezamos. Hola a todos, mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estamos con uno de nuestros tradicionales series de podcast y vídeos que es la serie Winter is Coming. Hoy el número 10 para hablar de la inflación. Estamos con Samuel Díaz, un profesional del sector privado en el Natural de Córdoba, en España, que además escribe en Libre Mercado, en La Voz de Córdoba. Samuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Gustavo, encantado, un placer. Cuéntanos un poco más sobre ti, a qué te dedicas y cómo te ha dado por estar con las ideas del liberalismo. Pues yo me dedico actualmente a banca, en el trabajo en el sector bancario, más concretamente enfocado en el consumo, financiación al consumo y más concretamente aún en la automoción. Conocí las ideas liberales a muy temprana edad, a los 20, 19 años en la universidad, y eso que la Universidad de Córdoba no es muy fiel a esos conceptos o a esos estandartes de pensamiento, pero lo conocí con asociaciones como Student for Liberty, lo conocí a través de plataformas liberales, después también de muchos de vídeos que se compartían por aquella época de Manuel Llama, Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle, ¿no? De referentes en el mundo del liberalismo y más concretamente en el liberalismo económico. Y desde ese entonces pues me inundó la curiosidad porque escuchaba en teoría, escuchaba argumentos que yo pues en la televisión y en la radio, en medios de comunicación no escuchaba. Y me resultaba muy, muy raro. Entonces yo soy una persona muy curiosa y pues investigué, cuestioné, contrasté y me di cuenta pues de que en muchos aspectos tienen razón, en casi todos los aspectos tienen razón. Y pues así pues ya me dediqué a seguir investigando, leyendo y aquí me tienes. Muy bien, pues nada, oye, un perfil muy, muy interesante y aquí en Value for All, como sabes, siempre intentamos hablar con toda la gente que está dando las batallas, las ideas del liberalismo y creo que por eso pues es muy bueno que te podamos haber traído hoy para hablar de un tema que además es de mucha actualidad, ¿no? Estamos viviendo ahora un periodo con las tasas de inflación más altas de los últimos 40 años y yo creo que muchos no nos esperábamos, la verdad, hace 5 o 6 años, cuando vivíamos prácticamente un entorno deflacionario, que algo como esto iba a pasar, ¿no? Sin embargo, ya decía también Milton Friedman que toda inflación al final es un fenómeno monetario y realmente no es desde luego descartable que la inflación actual pueda deberse a eso, debido a que vivimos la época en la que más dinero se ha imprimido de una manera sostenida durante las últimas décadas o al menos los últimos 15 años, ¿no? Entonces, bueno, lo primero te quería preguntar, Samuel, a tu modo de ver, ¿cuál es la razón de que estemos viviendo ahora una inflación tan alta? Porque hay diversas hipótesis, gente que dice que puede ser por provenir de diversas cosas, y bueno, quería saber cuál es un poco tu opinión. Pues Gustavo, me gustaría empezar diciendo que yo no creo que sea por causa de un shock de oferta o un shock de demanda, sino que coincido contigo pues que prácticamente la totalidad de la inflación ha sido por un fenómeno monetario, aunque los gobiernos, tanto de los distintos países como de los bancos centrales, ellos intentan argumentar pues shock de oferta, shock de demanda, temas con la energía, la guerra de Ucrania. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Todo eso sí está en el ideario de los medios de comunicación, el discurso normal, ¿no? En el discurso del pueblo que se escucha
en la boca de cualquier político o de cualquier banquero central, ¿no? Pero al final, como bien dices, corresponde a un fenómeno monetario. De hecho, cuando entramos en la pandemia, o sea, en la época de la pandemia, la masa monetaria aumentó 5 veces más que en la época de entre 2012 a 2017, que fue la llamada época del bazooka de Draghi. O sea, que fue cuando inundó los mercados de liquidez por la situación que se tenía de casi quiebra o cuasi quiebra de algunos estados, como por ejemplo España, que en julio de 2012, si nos llega a ser por la famosa palabra de la cumbre de Londres que hubo en verano de julio de 2012, España ahora mismo estaría quebrada. Entonces, es llamativo que se aumentara 5 veces más la masa monetaria y que nos arguyan a que el problema con la inflación sea un shock de oferta o un shock de demanda. Cuando, por ejemplo, ahora el precio del petróleo ya lleva algunos meses cayendo, pero era significativo que el precio del petróleo jamás había habido una oferta tan grande del petróleo y sin embargo su precio estaba por las nubes. Por lo tanto, el shock de oferta me parece que no. Y si fuera un shock de demanda, nos vendría a decirnos pues, que la inflación vendría a persistir muchísimos más años de los que se espera que se persista. De hecho, ya estamos viendo que la inflación está bajando, cosa que no significa que los precios lo estén haciendo, ¿vale? Que eso ya hablaremos más adelante, pero yo coincido contigo que la causa, como he explicado y como he explicado con el tema de la masa monetaria, creo que es un fenómeno monetario en su mayoría. Después habrá matices y tal, pero yo creo que sí. Mm. Entonces, a ver, por poner un poco, explicar un poco más en detalle lo que es un shock de oferta, ¿cómo lo explicarías tú? Pues un shock de oferta yo lo suelo explicar, o sea, me gusta explicarlo con el ejemplo de la pandemia. Claro, nosotros en marzo de 2020, si tú tienes de tu renta disponible el 50% la destinas a bienes y el otro 50% la destinas a servicios, ¿vale? Eso quiere decir que pues tú destinas el 50%, por ejemplo, a ir a un gimnasio, a ir al cine, y el otro 50%, por ejemplo, a comprarte una bicicleta estática para hacer deporte en casa. Pues si nos dicen en marzo de 2020 que nos van pues, encerrar en nuestras casas, que vamos a sufrir un confinamiento domiciliario, pues tú en ese momento, toda la sociedad o prácticamente gran parte de ella deriva ese 50% de servicios que ya no los puedes consumir a bienes. En cuestión de 6 meses cayó, o sea, empezó en la pandemia cayendo un 15% la demanda de bienes, ¿vale? La demanda de bienes, porque obviamente se consumían más servicios. Después te confinan y esa demanda de bienes pasa de un -15 a un +15, que eso significa un aumento del 30%. Y ese aumento nunca se había visto en la economía desde el periodo de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no se había aumentado el consumo de bienes tan drásticamente en un periodo tan pequeño de tiempo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso qué hace, Gustavo? Pues que todo ese aumento se derive en inflación y de hecho la inflación en bienes aumentó un 12% en cuestión de 6 meses. Y si aún así le añades el riesgo tan grande que hubo a los ciudadanos en materia fiscal, porque al final el aumento de la masa monetaria que hemos comentado anteriormente fue directamente a monetización del gasto corriente. Y ese gasto corriente de gasto público fue directamente a ERTES, a ayuda a autónomos, a ayuda a empresarios, subvenciones, préstamos ICO, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso obviamente la sociedad lo empleó más que en inversión, que hubiese sido un ideal, fue a consumo, y a consumo sobre todo de bienes porque estabas confinado. Después, obviamente, con el tiempo, que es un periodo bastante lento, hemos visto como el consumo de bienes ha ido frenándose y el consumo de servicios ha ido a un aumento, porque ya podemos ir a hoteles, ya podíamos ir a gimnasios, ya podemos ir a tal. Pero por eso yo creo que eso también, la parte que no se puede explicar desde un fenómeno monetario, creo que tiene que ver con estos matices que he explicado con el tema de, por ejemplo, el consumo de bienes. Una bicicleta estática, no podía ir al gimnasio, pues compraba una bicicleta estática para estar en casa. Y no podía ir al gimnasio, por lo tanto dejaba de consumir la cuota del gimnasio. Yo creo que con ese ejemplo se puede ver bien cómo el aumento de bienes de equipo se ha trasladado a la inflación. ¿Cómo incluyes ahí la ruptura de las cadenas de suministro? ¿Lo considerarías también un shock de oferta? Claro, lo considero un shock de oferta porque por mucha capacidad productiva que tenga China de fabricar bicicletas estáticas, que el ejemplo es que ese ejemplo es real, por eso lo he puesto, por mucha capacidad que tenga la economía china de fabricar, de producir bicicletas estáticas, y toda la demanda de Occidente se traslada a ese consumo de bicicletas estáticas, China no estaba preparada
ni tenía la capacidad de asumir esa demanda. Y encima, si eso le suma, Gustavo, que veníamos de salir de un confinamiento, por lo tanto, nuestra industria y la industria a nivel mundial estaba a medio gas y muy mermada. Entonces, claro, te encuentras con que esa industria, con que esa oferta tiene que asumir una demanda que está desbocada y avivada por un fuego que se llama masa monetaria, pues que apareció de la nada y que lo único que hizo es avivar lo que ahora mismo tenemos como inflación. En cuanto al shock de demanda, ¿cómo lo haces? ¿Lo vinculas con esas políticas fiscales de regar la economía, digamos, con los ERTEs, incluso en Estados Unidos, que les han llegado a dar dinero en efectivo a la gente, ¿no? O el bono cultural recientemente, o sea, hacer que la gente gaste. Más que un shock de demanda, Gustavo, al final, con lo que hay que tener cuidado con ese tipo de políticas que tú estás diciendo, es los efectos de segunda mal, bueno, los llamados efectos de segunda ronda. Si sube la inflación un 8%, bueno, si la inflación se queda en un 8%, tú vas a tu empleador, ¿vale? Como asalariado, le dices que te suba el salario un 8%, ¿vale? Te confiere esa subida de sueldo, te dice que sí, y automáticamente el empresario sube el precio por ejemplo, si hay un restaurante, pues el precio de la cerveza lo sube un 8% también. Y eso hace pues, que haya un efecto cadena y un efecto que sea muy perjudicial. Y eso lo estamos viendo porque no sé si recuerdas que hace una semana o hace unos meses los distintos banqueros centrales advertían a los gobiernos de que ellos iban a frenar la política monetaria, iban a tirar de freno de mano de la economía, pero ellos necesitaban que los gobiernos acompañasen con sus políticas fiscales. Gustavo, como bien sabes, de nada sirve frenar la economía de la parte de la política monetaria, como se está haciendo, porque se está congelando y de hecho el frenazo a la economía se está viendo por parte de la subida de tipos de interés. De nada sirve si el gobierno, el que atañe a nosotros, como el de España, pues da un bono cultural, hace masivas inyecciones de liquidez a distintos estratos de la sociedad, pues de nada sirve que la política monetaria se frene si la política fiscal no, porque al final la demanda se va a ver dañada por eso. Cuéntanos la combinación de política monetaria y política fiscal en la que estamos ahora, para luego poder pasar a hablar un poco más de las medidas que se han tomado en ambas dos. Yo, antes de empezar con esto, me gustaría recalcar que me pareció súper sorprendente y yo creo que a los oyentes les puede resultar muy interesante. Yo no sé si recuerda en agosto de este año la cumbre de Jackson Hole, la famosa cumbre de Jackson Hole, donde se reúnen por los distintos banqueros centrales más importantes del mundo para hablar sobre los temas que preocupen para a la política monetaria, ¿no? Y casi todos coincidían en que decían que se habían sentido asombrados porque no llegaban a comprender el fenómeno de la inflación. De hecho, decían que no entendían, no sabían cómo abarcar y cómo atacar ese fenómeno. Y es sorprendente porque si recuerda a principios de año, muchos de ellos decían que porque la inflación ya había tocado techo, que la inflación ya estaba pegando sus últimos coletazos. Y es bastante sorprendente que los responsables de controlar esa inflación, porque al final la política del Banco Central, ya sea europeo, la Fed, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el único el trabajo y política que deben ejecutar y deben vigilar es la inflación. Entonces, la verdad es que yo me sentí como en la película el show de Truman. Yo me sentía como diciendo, pero ¿dónde estamos que los responsables de los fenómenos monetarios como consecuencia de la inflación son ellos y están admitiendo que no conocen la inflación? La verdad que fue bastante interesante. Y con eso ya paso a lo que me has preguntado. A ver, desde el año 2012, bueno, desde la llegada de Draghi en 2011, que cambió por Jean-Claude Trichet, que cogió el testigo de Trichet, la verdad que fue bastante complicada para él porque las medidas que tomó hubo muchos integrantes del Banco Central Europeo que no estaban de acuerdo con él, sobre todo de Alemania, por el tema de los estímulos fiscales, de lo que tuvo que hacer, porque al final lo que ha hecho, aunque sea bajo políticas de estímulo o nombres de programas muy maravillosos, lo que ha hecho es comprar deuda de los estados. Y al final lo que ha hecho es dopar esa economía para que cuando España se mira al espejo vea una economía musculosa y bien dotada, cuando la realidad no es esa. Entonces, ¿qué pasa? Como tú bien me has dicho, vivimos un periodo de casi 10 años con un gas monetario de la risa, como Daniel Lacalle dice muchas veces, adormecidos, bajo efectos de una inyección de liquidez enorme, pues que hace que los estados pues se hayan endeudado muchísimo. De hecho,
La deuda pública de España está en un 125-120%, que es una barbaridad, cuando en el año 2010-2009 teníamos un 60%. O sea, en menos de 20 años, la deuda pública española se ha disparado un 100%. Y eso que hemos tenido años, en ese periodo donde Mario Draghi inyectó liquidez brutal a la economía, hemos tenido unos periodos de crecimiento muy buenos en España, por ejemplo, y no se han aprovechado para reducir la deuda, sino para alimentar un déficit estructural muy importante. Y venimos de esa época y estamos ahora en 2022 con unos estados, con unas deudas sobredimensionadas para la economía que tienen. Nos encontramos con una política monetaria muy restrictiva ahora, porque es que para controlar la inflación a los banqueros centrales, aunque la han retrasado, porque el Banco Central Europeo ya iba con retraso, han tenido que tomar la decisión de subir drásticamente los tipos de interés. ¿Eso qué quiere decir, Gustavo? Pues que al final la inflación se está controlando, destruyendo demanda en el sector privado. Porque al final, si tú subes los tipos de interés, lo que estás frenando es la demanda en el sector privado. ¿Por qué? Porque la política fiscal, que es la segunda parte, el Banco Central Europeo, yo hablo del Banco Central Europeo porque es lo que nos atañe, ya sabe que los gobiernos no van a acompañar con esa política fiscal. Pero claro, tampoco puede apretarles mucho, en mi opinión, porque la credibilidad del Banco Central es que pende de un hilo. Pende de un hilo. De hecho, el euro se ha desplomado un 40% en cuestión de ¿cuánto tiempo? O sea, de apenas años. Eso quiere decir que la credibilidad del euro como moneda está en tela de juicio. Entonces, ¿la política monetaria es restrictiva y está siendo restrictiva? Sí. ¿Debería la política fiscal acompañar? Pues debería. Todos entendemos que sí, pero tú no sé si has podido ver un poco los presupuestos, las partidas de presupuesto general del Estado. Es que eso de restrictivo, no sé, pues si eso es restrictivo, que baje Dios y lo vea. Pero vaya, la política fiscal ahora mismo nos acompaña y tenemos que ver todavía los efectos de segunda ronda, que muchos están por venir. Entonces, ¿política monetaria acompaña? En principio sí, pero vamos muy tarde, Gustavo. Los tipos de interés deberían haber subido en noviembre, octubre del año pasado, que es cuando la Reserva Federal empezó a subirlo. Por lo tanto, creo que hay mucho que hacer en política fiscal y que eso obviamente haría que la inflación mermara mucho más. Pero el último dato ya te dejo, Gustavo. Ahora mismo tenemos una inflación de entre un 6 y un 7%, ¿no? Más o menos, la subyacente un 6,2, 6,3. Vale. El objetivo de inflación del Banco Central para la eurozona es un 2%, ¿no? Para que la inflación bajase de un 6 a un 6, un 7%, bajase a un 2%, eso significaría, Gustavo, que tienen que bajar los precios de la cesta de la compra del IPC automáticamente entre un 25 y un 30%. O sea, es una bestialidad. O sea, el proceso que nos queda es muy largo. En gran parte, y yo creo que gran responsabilidad de los gobiernos, pero al final, gran parte de la política fiscal y del discurso político viene de favorecer a distintos colectivos, de favorecer a distintos estratos de la sociedad. Entonces, obviamente, no creo que tenga pinta de que el gobierno recorte la política fiscal y más aún que recorte su deuda y su déficit. Porque realmente recortar la política fiscal, Samuel, yo creo que esencialmente lo que haría sería en un país como España, pues generar una crisis bastante profunda, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues considero que eso, creo que deberíamos aprender de lo que le ha pasado al Reino Unido esta semana atrás, porque ya han salido muchos socialistas y muchos adalides la socialdemocracia diciendo que mira, al bajar impuestos, mira lo que le ha pasado al Reino Unido, rasgándose las vestiduras, diciendo que el liberalismo no funciona, que es un fracaso, que el neoliberalismo no puede volver, como si hubiese venido alguna vez el liberalismo, que nunca ha estado, pero bueno. Y decía esto porque nunca en España nunca ha habido austeridad, nunca ha habido austeridad en las cuentas públicas. De hecho, cuando Mariano Rajoy gobernó, el gasto público lo recortó un 1,5%. Cuando un gobierno socialista, que al lado en Portugal, con Costa a la cabeza, lo recortó un 3%, o sea, el doble. Por lo tanto, recortes de gasto público no ha habido. Y después, la política fiscal, lo que está diciendo con respecto al Reino Unido. Obviamente, si tú haces una memoria económica en la que recoges una serie de bajadas de impuestos, pero no recoges una serie de recortes del gasto, pues eso es un brindis al sol, eso es populismo fiscal, eso es populismo puro y duro, Gustavo. Entonces, lo que le faltó a la ministra de Reino Unido es comentar los recortes de gasto que iba a hacer, pero es que eso popular no es, y al final un gobernante, un político, vive de lo popular que sean sus medidas.
porque los gobiernos que han sido valientes a lo largo de la historia y han aplicado medidas que eran buenas para la economía y no tanto para el ciudadano en el corto plazo, no han vuelto a gobernar. De hecho, en Portugal, la buena gestión actual la tiene el gobierno, que la está asumiendo el gobierno de izquierda socialista, con Costa a la cabeza, la asumió porque un gobierno de centro-derecha hizo una serie de medidas muy perjudiciales en el corto plazo para Portugal, de hecho lo pasaron muy mal, pero que ahora los frutos los está viendo el gobierno actual. Y desde ese momento el gobierno, o sea, la de centro-derecha en Portugal no volvió a gobernar. Entonces, obviamente un político, sea de derecha o sea de izquierda, mira por su interés particular, que el interés común no existe. Entonces, es muy difícil que en España, con la cantidad de incentivos perversos que hay con el gasto público, sea capaz de recortar considerablemente el gasto público para que podamos reducir la deuda y así nuestro déficit estructural, que como bien sabe Gustavo, tenemos un déficit estructural, es decir, estructural para el que no lo sepa, crezca o no crezca la economía, España va a seguir gastando 50.000 millones de euros de media. Las medidas que se están tomando ahora, como por ejemplo el controlar los precios en España, poner nuevos impuestos a las empresas bancarias, empresas eléctricas, ¿qué te parece? A mí me parece populismo y te explico por qué, Gustavo. Decía un economista que me gusta mucho que es mucho más relevante lo que dice un presidente de un gobierno o un banquero central que lo que después hace. ¿Por qué? Porque al final los mercados, si quien entienda un poco de divisas, de mercado de Forex, justo cuando está hablando un presidente de un banco central, lo que es la volatilidad del precio de una divisa o de una materia prima, pues se está disparando o cayendo, depende de lo que esté diciendo este representante. Y eso es bastante significativo porque al final, ¿cuántas veces han salido banqueros centrales o presidentes del gobierno a decir que van a implantar una serie de medidas y después no se han implantado? Entonces, las medidas que se están tomando están ayudando a frenar la inflación o están ayudando a paliar la problemática que tenemos hoy. No, porque lo que yo creo que están es cebando esa inflación. Ahora mismo, obviamente, no es que esté bajando, porque la inflación es acumulativa y eso significa que pues, cuando la inflación vuelva otra vez a su entorno natural, tendremos una acumulación de una inflación del entorno al 25-30% o más. Entonces, eso es una subida muy significativa de los precios. Por lo tanto, las medidas que se están tomando, tanto de política fiscal desmedida y política monetaria restrictiva, pero muy tarde, y restrictiva no lo suficiente, me parece que son insuficientes, pero también entiendo la parte de la política monetaria y la política fiscal, aunque me cueste reconocerlo. La política monetaria no puede ser tan restrictiva como querría. Tú ten en cuenta, Gustavo, que al final los estados están súper endeudados y al final esos estados van a tener que pagar la nueva deuda que adquieran con unos precios desorbitados que es que no van a poder asumir, teniendo en cuenta los pagos de la deuda que tienen y el déficit con el que cuentan, sobre todo países tan grandes como España, que es que España es un país muy importante para la Unión Europea, más que por su contribución, que también por el tamaño que tiene su economía. Y después la política fiscal, entender que con la situación que tenemos ahora mismo, antes de aprobarse unos planes generales del Estado, a ver, a mí no me parece bien, a mí no me parece justo, pero yo entiendo que el poder político tenga los incentivos que tiene y obviamente con los incentivos que tiene no van a tomar las medidas que son necesarias. De hecho, hace poco escribí un artículo que yo decía que es muy difícil, Gustavo, encontrar soluciones idóneas para la situación que tenemos si al final no sabemos qué situación tenemos. Si tú vas a un hospital y le preguntas al enfermo como médico qué te pasa, no sabe decirte qué te pasa o te dice un problema que no tiene, la solución que tú no le vas a dar, solución que tú vas a darle como médico no va a ser la adecuada para los problemas que tiene. Y eso es lo que nos lleva pasando a España como país desde los años 80. Porque al final, decía el podcast, se llama Winter is Coming, que al final el problema no es el invierno de ahora, que se está comentando mucho el invierno de ahora, el tema de la energía, pero el problema no viene de ahora, el problema viene de 30 años atrás, de las políticas energéticas que hemos tomado, de las políticas fiscales que hemos tomado, de las políticas monetarias que hemos tomado, y todo eso en conjunto está explotando ahora y está viendo las consecuencias ahora. Eso es lo grave. Entonces, por ejemplo, alguna de las medidas que ha tomado el gobierno, como topar o limitar los precios del gas y la electricidad con la excepción hídrica, la subvención de los 20 céntimos al litro de combustible, la rebaja de la electricidad, la subvención del transporte ferroviario
el tope de la subida de los alquileres que están vinculados al IPC, una ayuda directa de 200 euros, congelar la bombona del butano. ¿A ti te parece que eso realmente tiene poco impacto en la inflación como tal y son más bien medidas para ayudar a la gente a sobrellevar esta situación tan dura que estamos viviendo ahora con el aumento de precios, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues puede ayudar en el corto plazo, puede ser una medida que frene un impacto tan negativo como podría ser el precio de la gasolina o cualquier otra cosa, ¿no? Pero al final, en el largo plazo, tú ten en cuenta que eso que está el gobierno subvencionando sale de nuestro bolsillo. Al final, sí, te doy 20 céntimos, pero te lo estoy quitando de tu bolsillo porque al final eso va a repercutir en deuda y al final lo que hace es tirar de más déficit todavía. Entonces, los problemas que tienes hoy, que son graves, los estás posponiendo en el tiempo. Eso es lo que yo digo muchas veces. Hay una cosa que me gusta mucho en economía que se llama la destrucción creativa. Que es verdad que es muy dolorosa, Gustavo, es verdad, porque la gente sufre, viene ahora una recesión muy potente, y es verdad que no es agradable ver cómo parte de la sociedad lo pasa mal, pero es que muchas veces, que no se malinterprete, es necesario la quiebra de empresas, es necesario la quiebra de negocios, es necesario pues que se rompan muchas cosas en la economía para que resurjan las que sí son eficientes, las que sí son necesarias y las que sí son productivas. De hecho, eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, que empresas muy buenas o que parecían muy buenas han quebrado y han resurgido muchas otras que eran mucho más eficientes o más necesarias. Por lo tanto, ¿son buenas las medidas que están tomando el gobierno? Que es lo que me preguntaba. Pues yo entiendo que en el corto plazo están tapando agujeros o son como un parche o un, un tapar una herida, ¿no? Una herida que cuece, pero que al final va a tener que aplicar un bisturí y va a doler. O sea, tarde o temprano. Se pague antes o se pague después. O sea que en realidad es una patada hacia adelante con más deuda. Pero patada hacia adelante, es que es lo que te estaba comentando anteriormente. Es que esto mismo del tema de la inflación lo podemos sobrellevar a cualquier tema de la economía, sobre todo en España. El tema de las pensiones. Gustavo, yo soy más joven, pero en los años 80, el cálculo que te tomaban para tu pensión era los últimos 2 años cotizados. Yo he visto eso. O sea, bueno, yo no estaba, pero que lo he visto en documentos, en informes y ahora mismo te toman en los últimos 25 años, si no me equivoco. Entonces, por lo tanto, eso han sido recortes y han sido patadas hacia adelante para esperar a que haya un máximo de cotizantes que mantengan el sistema y el sistema no es sostenible. Eso las pensiones. En política energética, con el tema de la excepción ibérica, la Unión Europea lleva años rechazando energías nucleares, otro tipo de energía que no sean las renovables, cuando las renovables son excesivamente caras y no funcionan el 100% del tiempo que necesita para contribuir a la sociedad con energía. Entonces, cuando una sociedad y una economía quiere crecer y quiere avanzar, necesita energía barata. Y si no tiene energía barata, no puedes crecer. Por eso, en la última cumbre que hubo en Egipto, China, India y países que están en vías de desarrollo y están creciendo a tasas o quieren crecer a tasas muy altas, no se suman a ese argumento, porque ellos quieren crecer y no van a sacrificar su crecimiento porque un burócrata de turno diga que contamina mucho o contamina menos, ¿no? Entonces, el problema de la patada hacia adelante lo vemos en muchos aspectos. Es verdad que con la inflación también, porque es que yo creo que es que no saben qué hacer, Gustavo. Yo creo que es que están intentando, sobre todo también mandando globos sonda a la sociedad para ver cómo reacciona y qué dicen y qué hacen, pero al final yo creo que lo de la inflación no se lo esperaban y le ha explotado en su cara y la inflación es muy grave. Y sobre todo para que la gente lo entienda, la inflación es muy grave, ¿vale? Pero cuando tienes una deuda tan enorme que al final es el pasivo del Banco Central, esa deuda, que por eso no puede tirar tanto de freno de mano, cuando tiene una deuda tan enorme y una economía tan dañada que todavía la española no había salido de la crisis anterior. De hecho, somos una de las únicas economías que todavía no hemos recuperado el nivel de 2019. Por lo tanto, es una patada hacia adelante en toda regla, pero yo creo que no porque lo diga yo, sino por los propios datos que nos muestran la realidad. ¿Tú crees que los políticos tienen miedo de conocer que el auge de Hitler se debió a un estado de hiperinflación, que en Chile ha habido protestas en la primavera de 2019, en Francia ha habido la protesta de los chalecos? ¿Tú crees que tienen miedo de que la gente salga a la calle y que estas medidas cortoplacistas que al final se apoyan en la emisión de más deuda tienen como objetivo último pues mantener un cierto contento social y que la cosa no se les vaya de las manos?
Es que no me cabe ninguna duda de que es así. De hecho, estábamos hablando antes de las medidas que está aplicando el gobierno, que son pues regar con dinero público distintos sectores, distintas eh, partes de la sociedad, distintos colectivos, para eso mismo, para contentar a la sociedad y que no haya revueltas. De hecho, los pensionistas, los funcionarios y los desempleados, bueno, esa parte de la población representa gran parte de los ciudadanos. ¿Y qué han hecho los políticos? ¿Qué ha hecho el gobierno? A los pensionistas un 8% de subida para el año 2023, que eso va a generar un agujero de 17.000 millones de euros, ¿vale? En el presupuesto. Tú fíjate que el aumento del presupuesto del año 2023 con respecto al del año anterior es un incremento de 17.000, 18.000 millones de euros, justo la subida de los 17.000, 18.000 euros de las pensiones. 17.000 millones de euros que van en aumento, porque cada día se jubilan más personas y esas personas se jubilan con pensiones más altas, porque está empezando a jubilarse la llamada generación del baby boom, que son una generación pues, que ha cotizado muy bien y que tiene salarios y puestos de trabajo mejores remunerados, por lo general. Claro que favorecen eso por el lado de los pensionistas. Ahora nos vamos para el lado de los funcionarios. Son los funcionarios y los pensionistas la capa de la población más protegida, porque no tienen salarios asegurados. Después tienen la riqueza, sobre todo los pensionistas, la riqueza media, dicho por el INE y por el Banco de España, más alta, riqueza media más alta de toda la sociedad, porque tienen una casa o piso en propiedad, tienen ya un patrimonio generado que, por ejemplo, los ciudadanos de 30 años hacia abajo no lo tienen y tienen renta y trabajos mucho más precarios. Y está favoreciendo, dime qué sentido tiene el gobierno del pueblo, Gustavo, que favorezca a pensionistas y a funcionarios, que le va a subir a los funcionarios un 3,5% su salario, los pensionistas un 8% de media la pensión, y después también a los desempleados está dando cobertura para que puedan tener más periodos de prestación. Y también, para otra peculiaridad más, este año 2023 entra en vigor el tema no sé si sabías que se daba una ayuda de 1.200 euros para madres trabajadoras en renta o mensual, ¿vale? Y ya o sea, lo han agrandado no solo para madres trabajadoras, sino para cualquier tipo para todas las madres, ¿vale? O sea, puedes pedir esa ayuda, eso también es gasto público, o sea, al final estás contentando a los sectores que más te convienen políticamente y electoralmente, porque al final somos sus clientes, al final los votantes son clientes y ellos están favoreciendo a sus clientes y sobre todo favoreciendo más y mejor a sus clientes más fieles, que son los pensionistas y son los funcionarios. Entonces, tenemos, por una parte, control de precios poco útil para controlar la inflación en largo plazo, pero muy útil para mantenerse en el poder con ánimos, digamos, de mantener a la gente contenta y, como vemos, entonces, un ánimo claramente electoralista, ¿no? Luego tenemos subidas de salarios selectivas, ¿no? A grandes grupos poblacionales que son un gran granero de votos para los políticos, y ahí vemos también que eso, de luego, no ayuda a parar la inflación, sino todo lo contrario y además a base de más deuda, ¿no? Y tenemos una última medida que es la subida de impuestos al beneficio empresarial, como ahora están queriendo hacer que paguen las energéticas y los bancos con impuestos que, bueno, teóricamente temporales, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay pocas cosas más definitivas que un impuesto temporal, ¿no? ¿Cómo ves esta última medida? A mí lo del impuesto temporal me hace mucha gracia porque no hay más indefinido que un impuesto temporal, ¿no? Pero también lo que me hace gracia es que estoy esperando a que haya un impuesto revolucionario por parte de los ciudadanos al Estado por los beneficios extraordinarios que el Estado sí está recibiendo. Pues con el tema de los beneficios empresariales hay bastante revuelo porque hay muchos economistas del otro lado de la historia, ¿no? Hay otros economistas que sí dicen que los beneficios empresariales están siendo un problema para la inflación, pero yo no creo que en ningún caso sea así. De hecho, ya hay varios informes que demuestran lo contrario, porque al final, y también explicar que en España, cuando se dice empresario, nos imaginamos una persona muy acaudalada, con propiedades, con un patrimonio muy exagerado, pero en ningún caso es así. De hecho, el 90%, más del 90% de las empresas son pymes o micropymes, y después, para más Inri, el 57% de las empresas son una persona con un móvil, con un maletín en la calle. O sea, que en España la figura del empresario está muy mal vista, también porque al final el socialismo capa universidades, capa medios de comunicación, capa colegios, educación,
Entonces, en la figura del empresario, el discurso que hay sobre el empresario es sobre el malvado capitalista que se aprovecha del trabajo ajeno y con el tema de las plusvalías, pues no paga a los trabajadores lo que debería, cuando llevamos en España estancados con la productividad casi 20 años. Entonces, no entiendo bien lo de los beneficios empresariales, pero también yendo a la auditoría de empresas grandes, auditorías externas, donde puedes ver el beneficio que obtienen esas empresas, como por ejemplo Mercadona o Carrefour, tanto que se ha hablado de este tipo de empresas que inflan los precios y hacen que los productos que vienen desde origen a destino se disparen en un 500, un 600%. Yo resaltaba en un artículo que Mercadona, por cada euro que genera, no llega a ganar 3 céntimos. Y Carrefour menos todavía. Lo único que este tipo de empresas, donde genera su beneficio es la rotación de capital tan abultada que tiene, la rotación de capital tan sistemática que tiene, que al final lo que hace es volumen. Esa empresa genera su beneficio con volumen, pero unitariamente apenas gana dinero. Entonces, Gustavo, lo que yo creo que es el gran problema que tenemos con el tema de los beneficios empresariales concretamente es que el discurso está mal. O sea, ya partimos de una premisa falsa, una premisa que está equivocada, porque las empresas no se están forrando, las empresas no están ganando dinero. Habrá algunas que por la coyuntura pueden que estén ganando dinero, sobre todo los oligopolios beneficiados y privilegiados por el Estado, como pueden ser la banca y las eléctricas. Pero yo recuerdo, Gustavo, que por ejemplo la banca lleva 10, 12 años perdiendo dinero con hipotecas, o sea, con el Euribor en negativo. Y ahora que sí están empezando a ganar dinero, se habla desde el Congreso de los Diputados que hay que topar el Euribor y que hay que topar la hipoteca variable. Entonces, al final, yo creo que los políticos, como tienen que hacer por su incentivo, se suman al carro del discurso que beneficia al ciudadano, beneficia, porque al final no lo beneficia. Lo que hace es tapar su agujero actual, pero agranda su agujero futuro. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana. Pero claro, si tú eres un gobernante hoy y sabes que tienes elecciones el año que viene, pues al final también juegas con eso, ¿no? Y yo creo que el gobierno, aun muy a pesar, yo creo que está haciéndolo bien para su objetivo. A ver, para mí, obviamente, económicamente lo está haciendo mal, está gestionando mal. Y de hecho hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿tú quieres saber cómo se gestiona una economía bien o mal? Lo verás en periodos de guerra y en periodos de inflación. Y ahora en Europa tenemos las dos, curiosamente. Tenemos un periodo de guerra y un periodo de inflación, donde estamos viendo que las políticas para paliar esos dos fenómenos, tanto la guerra como la inflación, están siendo estrepitosamente equivocadas. O sea, pueden acertar en el pronóstico, o sea, en lo que ocurre, ¿no? Pero después el diagnóstico es estrepitosamente equivocado. Bueno, pues ya para terminar, quería concluir diciendo que esta línea de podcast la imaginamos con, digamos, el pronóstico de que se estaba cebando una crisis monumental, ¿no? De que, digamos, la impresión de dinero de manera desaforada durante las últimas décadas y las muy abultadas deudas de los países, deudas públicas de los países, pues eran, digamos, de alguna manera una bomba que el día que estalle pues va a dejar pequeño la crisis financiera del 2008-2007, ¿no? No sé, Samuel, si tú eres también pesimista como lo soy yo o si crees que hay lugar para la esperanza. Primero que no te llames pesimista, porque yo creo que no somos pesimistas, simplemente somos realistas, y como realistas yo creo que contamos lo que está pasando, lo que ocurre según los datos que tenemos, y después obviamente intentamos dar luz con soluciones, ¿no? O sea, yo más que pesimista o optimista nos llamaría solucionista, ¿no? Entonces, yo creo que al final cuando tú tienes un coche y vas a 60 kilómetros por hora por la carretera y sigue acelerando y ves que no pasa de 60 kilómetros por hora, pueden pasar dos cosas. Una, o que el motor gripe, o la dos, que te estrelles, salga a 200 kilómetros por hora, te salgas de la carretera y te estrelles, ¿no? Y eso al final es lo que le ha pasado a la Unión Europea, a Estados Unidos o al Reino Unido. Al final, tienen un coche que era lo que era y han cebado la economía de liquidez inmensa, brutal, elefantiásica, y lo que han generado una inflación desbocada. Entonces, ¿yo qué creo que puede pasar en el futuro? Pues yo creo que vamos hacia una recesión bastante importante. De hecho, yo creo que el año que viene el crecimiento de España va a ser cero, prácticamente cero, con una inflación imaginamos que seguimos con la que tenemos este año, que prácticamente puede ser así, una inflación de un 5, de un 6%, más la acumulada que llevas, con una deuda de un 120, un 110% y subiendo, y con
un crecimiento de cero, pues Gustavo, dime a mí, y con los tipos de interés del Banco Central Europeo, que creo que van a seguir subiendo, la hipoteca, el Euribor, que ya hay hipotecas a tipo fijo, que se están firmando al 4,5%, cuando en menos de un año estaban firmándose al 1%, que lo sé de primera mano. O sea, ahí hay bancos que están ofreciendo hipotecas a tipo fijo al 5%. Una barbaridad. Entonces, con ese escenario, si tú lo metes en una costelera, Gustavo, por más optimista que pueda ser, el cóctel que yo te voy a servir, buena pinta no va a tener, ¿vale? Entonces, ojalá te pudiese decir otra cosa y ojalá cambiasen las cosas, pero también te digo, para que la política económica de nuestro país cambiase de rumbo y tuviese otra pinta, se tendrían que aplicar medidas muy dolorosas para la economía. Muy dolorosas hoy, pero muy beneficiosas en el futuro. Y tú sabes que al final el poder político y el gobierno se rige en casi todas sus medidas por el cortoplacismo más absoluto. Por lo tanto, yo creo que lo que nos espera, y ojalá me equivoque, va a ser bastante duro. Muy bien, Samuel, pues nada, muchas gracias por tu participación hoy. Espero poder contar contigo en más ocasiones y nada más, un abrazo. Un saludo muy grande, Gustavo, y un placer. Me encantaría contar con mi participación con vosotros cuando vosotros queráis. Muy bien, nos vemos. Hasta Hasta ahora. luego. Adiós.